de las garras del enemigo a los brazos del Padre. Mi nombre es Yandy Christopher Ramírez. Nací en República Dominicana el 22 de diciembre del año 1993 en San Pedro de Macorís. Mi madre Gabriela Ramírez y mi abuela Antonia Vela Androy fueron las que me criaron. Mi padre Alexis Marcial, mi esposa Kilsi Reyes de Ramírez. Junto con ellas somos pastores. Presidimos el Ministerio Internacional La Unción de los Últimos Tiempos. Tenemos ya 9 años de ministerio. Hemos recibido al ministerio de evangelista, también el pastoral, tenemos el ministerio profético, y el apostólico. Con la gracia de Dios nos fue entregado los 5 ministerios. Nosotros no lo pedimos, a Él le plació. A veces yo mismo me sorprendo de lo rápido que nos lleva el Señor. Para Él mismo dijo: subirás como un cohete rápido, y me dijo: tu ministerio nadie lo puede detener. Pero como muy bien lo dice la Escritura, esto no es del que quiere ni del corre, sino del que Dios tiene misericordia. Lo que escucharas en este libro salió del corazón del Padre nuestro Dios y suministrado en mi corazón para ti y todos aquellos que están dentro de su propósito eterno para experimentar las cosas sobrenaturales que el Padre me ha revelado de las experiencias o parte de ellas desde que nació. Tengo uso de conocimiento hasta hoy. Cuando estaba escribiendo este libro me di cuenta que sería de gran bendición para todos aquellos lectores que lo lean. Hace mucho tiempo Dios había puesto en mi corazón que tenía que escribir un libro. Veía que iba a programas donde me invitaban a dar parte de mi testimonio y veía que los testimonios nunca salían o llegaban a donde tenían que llegar. Era porque el mismo Dios me estaba llamando a no dar este material tan valioso a una red social que no le va a dar el valor de lo que este material pesa. Y fue que entendí que Dios me estaba llamando a escribir mi historia de mis experiencias o parte de ellas en un libro donde hará que llegue a las personas correctas, que realmente le ayudará, le edificará y lo catapultará a nuevos niveles de gloria y de relación con Dios, con el Espíritu Santo y con su Hijo Jesucristo. Cap 1. Mi niñez fue fuerte. Cap 2. Rompimiento las maldiciones generacionales. Cap 3. Seguimiento de mi testimonio. Cap 4. La voz de Dios no es para los profetas. Cap 5. Dios es el que libra de la muerte. Cap 6. El peligro de inmoralidad sexual. Cap 7. Tercera parte de mi testimonio. Cap 8. Mi conversión. Cap 9. Mi experiencia con el Espíritu Santo. Cap 10. Experiencias y ministerio con los ángeles. Cap 11. La paternidad de Dios. Cap 12. Viajes en el Espíritu. Cap 13. Cómo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Cap 14. Un ministerio sobrenatural. Cap 15. Cuando el hombre llega al colmo de su maldad. Cap 2.1. Experiencias en mi niñez. Pastor Yandy Ramírez. Mis primeros años me crié en San Pedro de Macorís. Luego me llevaron a Barahona, donde mi padre, donde siempre mi abuela tomó un papel importante en mi vida, la señora Antonia Vela Androy. Ella fue la que estuvo más atenta a mí, ya que fui su primer nieto, hijo de su segunda hija del 2 que tuvo una hembra, que es mi madre Gabriela Ramírez, y un varón llamado Marco, el cual lo mató su mejor amigo tratando él sé que su amigo no tenga problemas con otras personas. En el forcejeo al amigo y se le zafó un disparo y mató a mi tío. Entonces por esa causa mi abuela se obsesionó conmigo y me tomó de mano de mis padres y me crió, o sea no me crió la mayoría de mis años. Ella trabajaba mucho para mantenerme con mi alimentación y mis estudios. Mi padre y mi madre también ayudaban en lo que podían, pero mi abuela fue la que más se esforzó por ayudarme y criarme. Yo lo que viví en Barahona fue lo siguiente. Yo recuerdo que una de mis experiencias que me marcó cuando niño fue que en ese tiempo había unos muñequitos muy famosos hasta ahora que lo dan en televisión, llamados Dragon Ball Z, y yo en ignorancia veía estos muñequitos. En ese tiempo hasta los adultos veían esos muñequitos. Tenían un nivel de influencia terrible en ese tiempo. Ahora que estoy en Cristo es que entiendo la revelación. Un día estaba jugando con otro niño, el cual me dijo: quiero volar como Goku, uno de los personajes de los muñequitos. Cuando dijo eso se tomó una soga muy rápido y subió a un árbol y amarró la soga del árbol y se la ató al cuello y dijo sus últimas palabras: voy a volar como Goku, y se tiró del árbol y se ahorcó. Fue algo rápido que a mí mismo como niño me da en shock. Solo salí corriendo y me encerré en un closet en la casa de mi abuela. Lamentablemente hay muñequitos cargados de influencia demoníaca, videojuegos cargados de influencia demoníaca, porque los demonios están influenciando a los niños para que sean rebeldes, para cautivar sus mentes a través de estas cosas. Es muy importante que toma esto en cuenta. Se llama a sus hijos: cuida lo que sus hijos ven, porque los ojos son una puerta para que los demonios entren. Dependiendo de lo que ven, de eso se alimenta su mente, y esto crea un patrón de conducta que le hace daño a ellos y a otras personas. Por eso hoy en día hay tantos delincuentes, porque en el lugar donde nacieron se le permitió ver todo lo diabólico que hay en internet y en la televisión, pero nunca se le inculcó la palabra de Dios, que es lo que trae la transformación, la formación a la vida de un ser humano.
Cap 2.2 Destruyendo las maldiciones generales. De ahí el tiempo pasó. Yo estudiaba en la escuela en Barahona, tenía como 8 años, y cuando esto pasó me llevaron de Barahona a San Pedro, donde nací. Mi madre y mis hermanas hembras, 3 hermanas más joven que yo, era el primero de los hijos de mi madre y el único varón. Tuve que cuidar mis hermanas y mi madre trabajaba en la zona franca y mi abuela también trabajaba en casa de familia. Mi abuela llegó a tener 7 trabajos para ayudarnos porque éramos de muy escaso recurso. Quería darnos una buena educación, pero había algo que perseguía a la familia y por esto, por más que se trabajaba, no había esa prosperidad. Eso que perseguía a la familia era espiritual. Se le llama maldiciones generacionales. Es que mi abuela creía en Dios y mis antepasados creían en Dios de una forma equivocada. Creían en los ídolos, los cuadros, y le prendían velas porque eso fue lo que le enseñaron en la Iglesia Católica, y ella creía en esa forma de adoración o creencia a Dios, donde la Biblia habla bien claro en Éxodo 23:6-3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. 6. Si hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La Biblia es la palabra de Dios y nos da a entender bien claro que estas prácticas acarrean maldición hasta la 4ª generación. Para Dios es idolatría, por tanto es un pecado mortal que acarrea condenación y maldición sobre la familia. Esto es lo más terrible del pecado, que puede repercutir hasta la 4ª generación de la familia. Y mi familia fue víctima de un espíritu de miseria que no permitía que tengamos prosperidad. Las maldiciones generacionales son un mal que arrastra a las mayorías de las familias por los pecados de los antepasados: pecados, pactos, invocaciones a demonios, idolatría, prender velas a los ídolos o supuestos santos, ir a brujos y altares de brujería, ir a fiestas que tengan que ver con demonios, con ello bueno, fiestas a los muertos, a los ídolos que son demonios. Hay personas que creen en ese engaño, pero la Biblia dice claro, 1 Corintios 10:19, 22-19. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21. No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? 1 Corintios 10:7-7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Todas estas prácticas acarrean maldiciones generacionales que es una familia arrastra de una manera o de otra, depende de la entidad demoníaca que está detrás de las prácticas pecaminosas que he mencionado. Unas son maldiciones generacionales de miseria, espíritus de miseria donde nadie de la familia prospera, nadie se supera o se hace profesional en alguna carrera universitaria, todos en la familia terminan de la misma manera y mueren en esa condición si no aparece alguien con el poder de Jesucristo para romper tal maldición en la familia. Todo lo que consigue se vuelve nada por más que trabajan. Resalta este tipo de maldición porque era lo que me perseguía a mí y mi familia. Hay otras maldiciones donde todos en la familia mueran de la misma enfermedad. La ciencia le llama enfermedades hereditarias, pero en realidad son maldiciones generacionales. Podemos ver bíblicamente de la esposa del patriarca Abraham. Sara era estéril porque la familia de Abraham y Sara eran idólatras, eran de los caldeos, creían en los ídolos. Génesis 11:30-32-30. Mas Sara era estéril y no tenía hijo. 31. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sara su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. 32. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Por eso Dios sacó a Abraham de su tierra y su parentela lo apartó para Dios, para que fuese una descendencia pura, limpia y bendita. Génesis 12:1-2-3-1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero la maldición perseguía a Sara hasta que Dios la rompió en ella. Dios es el único que puede romper las maldiciones generacionales. Si vemos que Sara fue libre y pudo
tener su hijo Isaac por promesa de Dios. Génesis 21:171. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. 7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Pero si miramos a Rebeca, mujer de Isaac, hija de Betuel, nieta de Nacor, padre de Abraham, podemos ver que ella también era estéril. Génesis 25:20, 21:20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Pon la oración de Isaac a Dios por Rebeca. Se rompió la maldición que la perseguía porque ella era parte de la familia que algunos todavía creían en idolatría, como Labán hermano de Rebeca, y tenía Labán 2 hijos, Lea y Raquel. También era Raquel estéril, y Jacob trabajó 7 años por ella y 7 años por Lea por el engaño de Labán. Génesis 29, 21, 27, 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. 23. Y sucedió que a la noche, tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. 24. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Pero vemos la misma maldición en esta familia por la idolatría de algunos de ellos. Génesis 31, 19, 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. 27. Y cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Estos son ejemplos bíblicos de esta realidad que solo se vence cuando dejamos entrar a Jesús en acción. Podemos ver también a David, los perseguía un demonio generacional. Él mismo dice en Salmos 51:5:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dicen los historiadores y teólogos que David fue producto de un adulterio, y según las repercusiones que vemos en las escrituras en David y sus hijos los firman, podemos ver que a pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo perseguía un espíritu generacional de inmoralidad sexual, y a él y a su familia. 2 Samuel 11:1-27. 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? 11. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa.
12 Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. 13 Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. 14 Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. 15 Y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. 16 Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. 17 Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. 18 Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. 19 Y mandó al mensajero, diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, 20 Si el rey comenzare a enojarse, y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? 21 ¿Quién hirió a Abimelech hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. 22 Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. 23 Y, dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. 24 Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. 25 Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas. Y tú aliéntale. 26 Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 27 Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. También podemos ver que esta maldición generacional cayó sobre sus hijos. 2 Samuel 12:1-25. 1 Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. 2 El rico tenía numerosas ovejas y vacas, 3 Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. 4 Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. 5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. 6 Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. 7 Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. 8 Y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 11 Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 12 Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. 13 Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. 14 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 15 Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 16 Entonces David rogó a Dios por el niño,
y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. 17 Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 18 Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. 19 Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. 20 Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. 21 Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. 22 Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? 23 Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 24 Y consoló David a Betsabé su mujer, y, llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. 25 Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. 2 Samuel 13:1-19. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón hijo de David. 2 Y estaba Amnón, angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. 3 Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. 4 Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamarla, hermana de Absalón mi hermano. 5 Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego a que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. 6 Se acostó, pues, Amnón, y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. 7 Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. 8 Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. 9 Tomó luego la sartén, y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. 10 Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. 11 Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. 12 Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. 13 Porque, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues, ahora, que hables al rey, que él no me negará a ti. 14 Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella. 15 Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate, y vete. 16 Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme, que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. 17 Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. 18 Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera, y cerró la puerta tras ella. 19 Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. 2 Samuel 16:21-22-21 Y Aitofel dijo a Absalón,
llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oiga que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 22 Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Bíblicamente todo esto es muy real y tu familia puede estar pasando por esto. Pero para liberarte de esto tienes que hacer estar a Jesús como tu único Salvador. Si quieres aceptarlo, repite esta oración en voz alta: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame con tu sangre y séllame con el sello de tu Espíritu Santo. Luego que hagas esta oración de arrepentimiento, entonces haces en voz alta esta oración de renuncia. Repite para que puedas ser libre: Señor Jesús, te pido perdón por los pecados de mis antepasados y mis padres y renuncio a los pactos que ellos hicieron con demonios consciente o inconscientemente, y me desligo aún de los que yo también hice en mi ignorancia. Tomo la espada del Espíritu Santo y corto todo cordón umbilical espiritual conectado a maldiciones y entidades demoníacas generacionales. Corto todo hilo de conexión con demonios o brujos. Renuncio a la brujería, a la idolatría, a la miseria, a la pobreza, a la inmoralidad sexual, y renuncio a la falta de perdón, y perdono a todos los que me han hecho daño. Decido perdonar a todos y soy libre de toda atadura demoníaca por la sangre de Cristo. Renuncio a todo espíritu de enfermedad generacional y soy sano por las llagas de Cristo. Amén. Esta oración tiene que hacerla toda la familia libre que quiera ser libre, para que así todos sean liberados. Te habla alguien que ha luchado con estas cosas y tengo testimonio e experiencia además. Son cosas que el enemigo usa para hacer daño a las familias, para que todos mueran en su pecado y vayan al infierno, pero gracias a Jesús podemos tener vida eterna y vivir una vida libre llena de fe y esperanza, bendición y redención por medio del arrepentimiento.
hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13 Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. 14 Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. 15 Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca, del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Sabiduría y prosperidad de Salomón. 16 En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. 17 Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. 18 Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. 19 Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. 20 Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. 21 Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. 22 Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. 23 El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. 24 Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. 25 Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y da la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. 26 Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad hasta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. 27 Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. 28 Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Me gustaba tanto esa historia que lograba al Señor de la misma manera que Salomón, pidiendo al Señor sabiduría y entendimiento. De cierta forma veía la respuesta de Dios a mi oración, percibía más inteligencia en mí, como me iba bien aunque era un simple limpiabotas, me iba bien, me gustaba el deporte, la pelota, el béisbol, el karate, el básquetbol. Practiqué estos deportes cuando niño y adolescente, hacía dramas en la iglesia, pero llegó un momento donde me aparte del Señor y de la iglesia en la adolescencia, donde empezaba a enamorarme y a conocer más el mundo hasta que me apartes de Dios por completo. Ahí fue que empecé a caer en tantas tonterías de juventud. Joven que esta historia, nunca te apartes de Dios. Una vez lo conoces, nunca vuelvas atrás, porque tu estado será peor. Lucas 11:24-26 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. 25 Y cuando llega, la haya barrida y adornada. 26 Entonces va, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Me puse peor tal como dice la Biblia, pero Dios me perseguía y llamado estaba ahí buscándome, la limpiaba los zapatos a un cliente todos los fines de semana. Él es cristiano hasta ahora, el señor Dani Peralta. Él tenía un taller de herrería y me dijo, deja eso de limpiar botas y ven a trabajar conmigo. Fue una tremenda oportunidad para mí de superarme, porque era un taller exitoso. Ahí antes de iniciar el trabajo leíamos versículos de la Biblia y hacíamos una oración todos los días. Todo era de parte de Dios para llamar mi atención, pero en la calle me llamaba por otra parte y estaba ya viendo dinero que no hubiera visto antes en mis manos, pues Dani me pagaba bien y los compañeros de trabajo eran corruptos, les gustaba el alcohol. Me invitaba, ya tenía mis 18, porque trabajando ahí tuve como 8 años. Ya lo mío era la calle, la ropa, la moda, las mujeres, el alcohol. Todavía estudiaba, pero me había vuelto corrupto con amor a las cosas del mundo, la vanidad, inmoralidad sexual. Recuerdo que un día fue a un estudio de grabación casero que tenían unos amigos y me invitaron a grabar. No sabía nada de música, aunque sí me gustaba la música urbana y mucho, pero ellos
ellos tampoco sabían tanto, solo inventaban, y resultó que grabamos un demo y resultó que la tontería que canté rimó y gustó más que todos los otros que se supone que sabían de eso más que yo, y descubrí que era un talento escondido que tenía para cantar y componer, tocar ciertos instrumentos, y que era algo dado por Dios, pero le daba un uso equivocado sirviendo a los demonios con lo que Dios me había dado. Satanás no tiene nada que dar, todo lo que hace es distorsionar lo que Dios te dio para halagarle y lo uses para el pecado. Yo, al ver que la música que hacía gustaba, me introduje de lleno en la carrera artística. Mi familia me apoyaba, pues lo veían como una fuente o una forma de salir de la pobreza. Al igual que yo hacía demos, la fama se expandía en el barrio, estaban apareciendo otros artistas más reconocidos que me apoyaban y personas me ayudaban a grabar más profesionalmente. La primera canción que grabé profesionalmente se hizo popular en el barrio y otros territorios, y un sello discográfico se fijó en mí. Una de las cosas que le decía a Dios siempre en este mundo perdido era que no me dejaré que yo muera sin aceptarlo, porque yo sabía muy bien que si moría sin Cristo era para el infierno que iba, y yo no tenía a Dios en mi vida, y Él me hablaba cuando me veía en peligro, me cuidaba de la muerte. Un día recuerdo que iba donde una mujer que su pareja era un teniente de la policía. Ella me llamaba por teléfono y me decía: ven que ya él se fue porque su pareja trabajaba de noche, era una trampa de Satanás para matarme. Pero la misericordia de Dios nunca se apartó de mí, ese hombre nunca se devolvió para ver lo que hacíamos. Pero un día, una noche, salí de ahí y escuché a Dios, que me dijo con una fuerte voz en mi interior muy clara, me dijo: si sigues yendo ahí te van a matar. K2.4 La voz de Dios no es solo para profetas. Desde ese día obedecí a Dios y por esa voz estoy vivo. Creo que es una de las cosas más importantes que debe buscar un cristiano, es escuchar la voz de Dios. Cuando Él habla todo cambia. La voz de Dios no es solo para profetas, pastores, apóstoles. No es solo para alguien que tenga un gran ministerio, es para todos aquellos que son sus hijos, que fueron marcados desde antes de la fundación del mundo. Y tú que estás leyendo este libro es porque eres uno de esos escogidos. Dios es bueno, y cada vez que testifico de esto, como Dios me libró, glorifico a Dios por su amor para conmigo. Dios es bueno porque para siempre su misericordia. Esta fue una de las tantas veces que me libró del peligro de la muerte. K2.5 Dios es el que libra de la muerte. Dios siempre está ahí para librarnos, pero a veces somos tan mal agradecidos que le atribuimos la salvación a un crucifijo, habilidades personales o hasta la suerte, pero no es nada de eso. El único que te libra de todo mal siempre es Dios. A mí me intentaron matar. Satanás enviaba personas extrañas poseídas que me apuntaban con pistolas, pero no disparaban porque Dios enviaba también sus ángeles a protegerme. Recuerdo una vez que intentaron atracarme siendo cristiano y veía a estos tipos que me estaban esperando con machetes y puñales para agredirme y quitarme un celular y una funda de alimento que llevaba aún, y poco de dinero. Eran los tiempos de pandemia, había mucha necesidad en mi país, así que había muchos jóvenes y haciendo cosas malas. Cuando llegué donde estaban ellos vi sus intenciones. La única palabra que me salió fue: Dios les bendiga. Ellos ni caso me hicieron a lo que dije. Lo único que tenían en su mente era atacarme, agredirme, pero no sé de dónde salió un conocido mío el cual ellos le temieron y no pudieron hacerme nada. No fue suerte, no fue casualidad, fue Dios que hizo que ese conocido llegase a tiempo. Recuerden que Dios conoce el futuro y Él tiene control de lo más mínimo. Este es uno de los tantos testimonios de Dios librándome de la muerte. K2.6 El peligro de la inmortalidad sexual. Uno de los mayores problemas fueron los de inmoralidad sexual. ¿Sabía usted que el que se une con una ramera es una carne con ella, según 1 Corintios 6:16? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. No solamente es un cuerpo con ella, esto es más profundo, y es que el problema de la fornicación es que los demonios y las ataduras que tiene la persona con que se comete tal pecado también se te transmiten. Todos los problemas espirituales se transmiten y quedas con ataduras del alma con esa persona, porque en el momento de la relación desordenada están literalmente siendo uno y quedan atados espiritualmente. Se les llama a esto ligadura de alma. Se activa esa ley en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual hay leyes y cuando el ser humano la rompe vienen consecuencias. Imagina esto: lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Si a través de las relaciones sexuales se transmiten enfermedades, que no son enfermedades sino demonios, consecuencias del pecado, y con cada persona que te vas ligando sexualmente es una ligadura de alma. Al final te llenas de tantas ataduras en tu alma que no puedes tener un matrimonio feliz, o tienes dificultad para casarte, o no tienes estabilidad con ninguna pareja. Sin importar la hermosura, siempre terminan mal. Lo más probable es que haya ligadura de alma con personas del pasado, y esto no tiene que ver si eres cristiano. Si no renuncias tendrás problemas, tienes que renunciar. Dios me dijo una vez audible: hay poder en renunciar. Pues no esperes más, deslígate ahora. A ti que estás leyendo este libro,
Pero ¿por qué? No es casualidad, repite esta oración en voz alta y libérate. Señor Jesús, perdón por mis pecados, lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio hoy a toda ligadura de alma con cualquier pareja del pasado, renuncio a cualquier pacto que hice con mi boca con cualquier pareja del pasado, renuncio a todo juramento de toda promesa que hice con cualquier pareja del pasado, renuncio a todo espíritu que entró a través de relaciones sexuales con parejas del pasado y me sueltan y se van de mí a los abismos en el nombre de Jesús. Amén. Todo esto tuve que hacerlo, todo esto lo aprendí del Señor y lo viví, no me lo contaron, lo experimenté a causa de las fornicaciones, pero tuve mucha persecución y dificultad por este pecado, pero Cristo me hizo libre y tengo un matrimonio bendecido como una esposa maravillosa que Dios me dio, mi amada Kirsi Reyes de Ramírez, y testifico que sin Dios no soy nada ni tendría nada, puedo decir que todo se lo debo a Dios y sin Él estuviera. Cap 2.7 Tercera parte de mi testimonio. Retomando el tema de la música, mientras me hacía popular en el barrio, seguía componiendo, aumentaban también las mujeres, la inmoralidad sexual, aumentaban los problemas, coros envidiosos que querían hacerme daño sin yo hacerles nada. Encontré un sello discográfico llamado Quiñones Producción. El señor Quiñones me firmó por 5 años. En ese tiempo pensé que era la oportunidad de mi vida. Dije esto, lo que esperé por mucho tiempo me llegó. Pero me equivoqué. Comenzamos a hacer promoción en emisora, a grabar con productores famosos, a ir a programas de televisión los más reconocidos, pero por más que invertíamos, por más calidad que tenía la música, secularmente no podíamos pegar, no logramos lo que queríamos. En una ocasión apareció una gira para Europa, sacamos pasaporte y todo, nos estábamos preparando, pero de repente hubo un desacuerdo y se canceló la gira. Yo decía, yo estoy maldito o me lanzaron brujería. Eso era lo que yo pensaba, pero no era nada de eso, era el llamado de Dios sobre mí. Hasta aquí llegó el momento donde el señor Quiñones se desencantó. Después de tanto dinero invertido, después de tanto esfuerzo con DJs discotecas, andábamos de madrugada inspeccionando la inversión y todo eso fue terrible, pero el señor Quiñones me dijo, ya no voy a invertir más, busca la manera de seguir solo. Yo dije ok, dije dentro de sí, voy a vender droga para seguir trabajando con mi música, y así lo hice. Todos los artistas urbanos que me rodeaban consumían drogas y me brindaban, pero yo rechazaba. Nunca consume drogas, gracias a Dios Él nunca lo permitió hiciera. Comienzo a vender droga en una casa de un amigo que tenía un estudio de grabación donde iban todos los artistas y mucha gente entraba ahí, la cual como de mi casa con mi madre y mis hermanas, y para dedicarme 100% a la música ahí me abrieron las puertas para vivir en ese estudio de grabación. Ahí dormía y grababa mis canciones, ahí bebé como un año, ahí vendía droga, veía como los adictos llegaban y compraban, y cuando no tenían para comprar me vendían sus pertenencias para consumir. El dueño de la casa nunca se dio cuenta porque era en el patio de su casa, ahí tenía él el estudio de grabación y siempre había fluir personas. Una noche un cliente que siempre me compraba vino a comprarme como 3 veces. La última vez vino para que le fiara y me suplicó que le hiciera. Guau, estaba tan dispuesto a darme hasta un ojo de la cara por un poco más de droga para consumir, hasta que se la di. Entonces fue donde me surgió la pregunta y le pregunté a Dios, Señor, ¿qué es lo que la gente le encuentra de tan bueno a esto? Y escuché la voz de Satanás, dijo, consúmelo tú y lo verás. Yo lo reprendí porque sabía que era Satanás y guardé la droga. Esa misma noche tuve un sueño donde Dios me mostraba 2 caminos, un hermoso y lleno de luz y otro oscuro y tenebroso, pero yo sabiamente tomé el camino hermoso y lleno de luz. Pero cuando iba por ese camino miré hacia atrás un momento y vi un demonio peludo, parecía una bola de pelos con manos y piernas, y dio un brinco detrás de mí para atacarme. Ahí mismo desperté y entendía que Dios me decía, me vas a servir pero tendrás mucha persecución, pero yo no me convertí en ese momento. A pesar de todo eso seguía mi música, aunque si dejé de vender drogas, como no podía seguir invirtiendo en la música, me fui a trabajar carpintería en una obra del gobierno, específicamente el teleférico de Santo Domingo, República Dominicana, y como me quedaba lejos de donde vivía tuve que mudarme hacia allá cerca de la obra y empecé a vivir solo. Por primera vez me mudé sin nada, pues no tenía ni una cama, solo un colchón fino, pero trabajando Dios me ayudó y compré una cama, un gavitero con espejo, una estufa para cocinar, pon la televisión y un radio para escuchar música, y bueno, trabajaba para sustentarme, pagar mi humilde apartamento donde vivía en ese tiempo. Ahí seguía en el pecado, pero también empecé a tener experiencias espirituales. Anoche desperté de una pesadilla y cuando desperté de repente al tener un espejo frente a mi cama, cuando de repente despierto el espejo y veo una visión abierta donde mi cara se derretía como si estuviera quemándome. A Dios, una mostró a dónde iría mi alma si muriera en esa condición con esa vida de pecado que llevaba. Eso me asustó mucho, pero aún así no me convertí a Cristo. En este momento seguía pecando. Un día unos vecinos cristianos me invitaron a un paseo a la playa, a un compartir toda la iglesia, y yo acepté diciendo dentro de mí, yo voy a ver si los cristianos divierten.
Y el día del paseo dije, voy a enamorar a una cristiana, y junto a un amigo de ese tiempo también inconverso compramos bebidas alcohólicas y la vaciamos en botellas de agua transparente para que no se dieran cuenta los cristianos. Hacía tantas estupideces y locuras, pero después que estuve allá pasó algo. Empecé a fijarme y percibía que ellos, a pesar de no usar alcohol ni drogas o estar haciendo fechorías, en verdad muy sanamente se divertían, y esto me tocó y me dejó pensativo, y en verdad era Dios tratando conmigo. Yo tenía mis planes, más Dios tenía los de él conmigo. Cap 2.8. Mi conversión. Después llegué a mi casa, sentí que no era el mismo, pues Dios había tratado conmigo y era como Dios diciéndome, ved que sin bebidas alcohólicas ni drogas ni inmoralidad sexual se puede ser feliz. Wow, fue tremendo. Cuando llegué a mi casa ese día, él me quitó a ver un video de la gran tribulación en YouTube. Empecé a ver cómo sería su venida y las cosas terribles que sucederán en el gran día del Señor, y entró un temor en mí porque veía el mundo será destruido con fuego. Apocalipsis 8:6-13. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. 13. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Lea también Apocalipsis 9:1-21. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 5. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. 9. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. 10. Tenían colas como de escorpiones, y también aguillones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apollón. 12. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca.
19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. 20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 21 Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Cuando vi esto escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo claramente, eso yo no lo preparé para ti. En ese mismo momento le dije al Señor envuelto en lágrimas, Señor, desde hoy en adelante te sirvo hasta que me muera. Desde ahí empecé a servir al Señor, sentía su presencia de una manera poderosa. Lo primero que me abrió fueron los oídos espirituales, de tal manera que el Señor me hablaba. Todos los días le pedía al Espíritu Santo que se sentara conmigo a mi lado y empezaba a hablar con él, y era muy real para mí. Así lo veía y así lo veo real por la fe. Físicamente no veía a nadie, pero sabía que Él estaba ahí conmigo, porque donde está su presencia ahí está Él, y sé que Él me escucha. Y la Biblia dice que como creíste de será hecho. Fue tanto así de real que había noches que mientras oraba de rodillas frente a mi cama, Él venía y se sentaba a mi lado y veía como si hundía la cama en la parte que Él se sentaba. La primera vez que me pasó en mi inmadurez de ser nuevo creyente, reprendí porque me asusté, porque no solo se sentó en mi cama a mi lado, sino que también puso su mano en mi cabeza y la sentía literal, una mano real. Y más que vivía solo en aquel tiempo, imagínate que está solo en tu habitación de rodillas frente a tu cama y solo estás ahí en silencio orando en la mente, y son como las 3 de la mañana y de repente sientes que un lado de la cama se hunde, como si alguien invisible se sentara ahí, y lo ves con tus propios ojos sin tener conocimiento de algo espiritual a esa magnitud, y te toque una mano a alguien que tú no puedes ver. Tal vez no solo reprenderías, tal vez salgas huyendo si eres nuevo creyente y no estás listo para tal manifestación tan sobrenatural. Ese personaje que me visitó se llama el Espíritu Santo. Cap 2.9 Mis experiencias con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan real para mí más que cualquier otra persona. Fueron muchas experiencias. Un día orando, llévame en mi habitación alrededor de 4 horas orando, de repente con los ojos cerrados. Aún así vi la paloma blanca que entró por la ventana de mi habitación. Fue tan sorprendente que no se puede explicar, porque las cosas espirituales no se entienden con la carne, tienes que estar en el espíritu. Todas las visitaciones no fueron solo del Señor, también tuve muchas visitaciones angelicales, ángeles de Dios como también ángeles demoníacos, hasta el mismo Satanás. Siendo yo nuevo creyente, empecé a ver todas estas experiencias. Un día Satanás me visitó a la casa en la madrugada mientras yo dormía solo en mi habitación. La habitación se puso fría y me sobrevino un espanto. Sabía que no era bueno, pues no se parecía nada a cuando me visitaba el Espíritu Santo. Esa paz, ese fuego, esa confianza, y te sientes tan seguro cuando es la visitación del Espíritu Santo. Pero en esta experiencia tuve miedo y escuché a Satanás riéndose de mí como una risa tan malvada y escalofriante que cuando escuché esa risa audible me arropaba de pies a cabeza con mi sábana como un niño espiritual que era. No me dejó dormir esta noche, me atormentó toda la noche de su risa perversa y escalofriante. Pero todo eso pasó por la falta de conocimiento que tenía la Biblia, pues ella dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo no sabía qué hacer más. Dios lo estaba permitiendo para darme una gran enseñanza que me enseñarías a no temerle a Satanás nunca más y a darme cuenta del gran poder inigualable de nuestro Dios. Yo no sabía nada de la guerra espiritual, más después de esa experiencia Jesús me fue enseñando la autoridad que tengo como hijo de Dios. Entonces en la mañana de ese día fui donde mi pastora en ese tiempo y le expliqué el caso, y ella con toda calma, como toda una guerrera espiritual, y sonriente como toda una mujer de fe, pastora Catedral Aldwe, y me dijo estas palabras: eso es Satanás para amedrentarte. Cuando llegues a casa dale una orden que salga en el nombre de Jesús. Eso es todo y verás cómo saldrá huyendo. Yo me asombré con la calma y despreocupación que me lo dijo, pues yo fui a su casa muy turbado y desesperado, que los recuerdo y me río porque esa actitud me ayudó a tener coraje, y dije: si ella es una mujer y no le teme, porque yo, que soy un hombre, ando como un niño arropándome de pies a cabeza cuando Satanás viene a amedrentarme. Y bueno, yo hice como ella me dijo desde que llegué a la casa, y dije con autoridad y en voz alta: oye bien, Satanás, te reprendo y te ordeno que salga de mi casa en el nombre de Jesús. No sucedió nada aparentemente, pero en la madrugada mientras dormía volví a escuchar su risa diabólica y escalofriante, y esta vez sentí una especie de garras que arañaban, pero esta vez noté algo muy diferente, y es que sentía que esta vez no estaba dentro de la casa sino afuera. Dije: funcionó, pero no del todo, y volví a arroparme de pies a cabeza como
por un minuto hasta que de repente me dio como una ira espiritual y me levanté de la cama y me puso de rodillas y le dije estas palabras: se te va a acabar el relajo que tienes conmigo. Y dije al Señor: Padre, en el nombre de Jesús. Solo dije esta palabra en el momento que me puso de rodillas. En ese mismo momento escuché un personaje del cielo a la velocidad de la luz. Escucha el piso cuando ese personaje descendió y el ambiente cambió totalmente. Empecé a sentirme confiado y solamente me quedé ahí en silencio de rodillas escuchando lo que estaba pasando. Dios me envió un arcángel y escuché cómo perseguía a Satanás y Satanás corría. En ese mismo momento empezó a llover mucho y a sonar rayos, truenos, relámpagos, truenos. Escuché la voz del Padre Celestial que dijo: cuidado con ese que es mi hijo. Eso fue extremadamente sobrenatural e impresionante. Dios le hizo saber a toda la creación que yo era su hijo. Toda la creación escuchó de la voz del mismo Dios el Creador que yo era su hijo, y fue lo mismo que hizo con Jesús en el Jordán cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo 3:16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto me hizo enamorarme más de Dios, de mi Padre Celestial. Todo lo que respiro es el primer lugar. Desde entonces en mi vida lo mejor que le puede pasar a un ser humano, enamorarse de Dios, es tan maravilloso. Desde ese día el ángel que me defendió camina conmigo me fue asignado entre otros más para que estén conmigo en el ministerio según crecía espiritualmente. Y te digo algo: amor no es solo para conmigo, pues Dios no hace acepción de personas. Ese amor está disponible para ti también, pues Dios está dispuesto a pasar por alto todos tus pecados si te arrepientes y amarte de tal manera así como ama al mismo Jesús, pues él dice: yo amo a los que me aman, que tiene que ser mutuo amor, aunque su amor es incondicional. Cap 2.12 Viajes espirituales. Y bueno, alabo a Dios por haberse revelado a mi vida de tantas maneras. Él es real. 2 veces sentía que quería sacarme del cuerpo para llevarme al cielo, pero tuve temor y él desistió, la cual me arrepiento de haber tenido temor. Fue llevado por el Señor a muchos lugares en el espíritu, el mundo espiritual tan amplio. Un día fui llevado a una región demoníaca en los cielos y vi demonios. Otro día fui llevado a Jerusalén al templo, porque espiritualmente hay un templo allí todavía, porque ese lugar está destinado a ser el lugar donde Jesús reinará con todos los santos. Apocalipsis 11:15. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo fui a ese templo espiritual y vi muchos leones en toda la orilla de la muralla donde me subieron, y yo le di orden a todos los leones y dije: Israel ruge. Cuando dije esa palabra todos los leones rugieron al mismo tiempo, y ahí fue donde vi debajo de la muralla otro montón de leones negros amigos, y yo junto con los leones descendimos a luchar contra los leones enemigos y tuvimos una lucha tremenda, pero hubo victoria. Otra experiencia fue un brujo que me estaba haciendo la guerra y yo le oraba al Señor que me ayudara, y vi un día como en el mundo espiritual el grupo estaba delante de mí a una distancia y de repente descendió un ángel. Este ángel era rubio con el cabello largo por la cintura y tenía una vestidura blanca, encima de la vestidura blanca una armadura de oro dorada y una espada en su mano, y me decía el ángel: él tiene que morir. Y yo le decía al ángel: no ten misericordia. Y el ángel me decía: tiene que morir. Cuando de repente este ángel agarró al brujo y lo tiró al piso, y con una mano echó atrás la cabeza del brujo y su cuello quedó al descubierto, y el ángel desenvainó su espada y degolló al brujo. Estoy seguro que ese hombre murió en ese mismo instante. Yo quedé impactado porque entendí que fue una orden del mismo Dios, y ese tipo de cosas suceden cuando el ser humano llega al colmo de su maldad, y más cuando un justo clama a Dios. Dios responde a lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. Génesis 13:13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. 4. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. 7. Y hubo contienda entre los pastores del
ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. 8 Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. 9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. 10 Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. 11 Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. 12 Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 13 Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 18:20 Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 19:1-25 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. 2 Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. 3 Mas él porfió con ellos mucho, y fueron de con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. 4 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. 5 Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. 6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí. 7 Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 8 He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. 9 Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. 10 Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. 11 Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. 12 Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. 13 Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. 14 Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. 15 Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16 Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 17 Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. 18 Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. 19 Aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. 20 He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. 21 Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. 22 Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar.
23 El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 24 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 2 Pedro 2:6-19-6 Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 7 Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 8 Porque este justo, que moraba entre ellos, aflige a cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 9 Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 10 Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Obviamente Lot oraba para que Dios le haga justicia porque no aguantaba más la maldad de ese lugar. Igual pasa hoy en día con los malvados que no se cansan de desearles el mal y de hacer daño a los hijos de Dios y llegan al colmo de su maldad, y si el Hijo de Dios pide justicia, Dios se ve comprometido a ejecutar su justo juicio contra los malvados. Fue lo que viví en ese momento. Cap 2.13 El bautismo del Espíritu Santo. Creo que han sido tantas las experiencias que este solo libro no daría para decirlas todas. Una de las más emocionantes, si se pudiera decir así, fue el bautismo del Espíritu Santo. Comencé a orar por eso, fue poderoso, quería recibirlo, pero esta vez temía hablar algo que no era de Dios, y es que ya yo estaba bautizado en sueños. Tuve una experiencia en sueños donde fue bautizado por el Espíritu Santo y hablaba en lenguas, pero cuando desperté no lo hablaba. Y es que si te pasa esta experiencia que te sueñas hablando lenguas recibiendo el bautismo, lo estás recibiendo, ya lo recibiste, pero tienes que activarlo. Y oraba y veía la paloma del Espíritu Santo que entraba por la ventana de mi habitación y sentía el poder de Dios para ser lleno, pero tenía un poco de temor el hablar. Cada uno tiene su experiencia con el bautismo del Espíritu Santo y sé que muchos le pasa eso, tienen temor de hablar algo que no viene de Dios, pero esos pensamientos vienen del enemigo. Me cerraba 4 horas a pedir el bautismo en fuego. El primer día no pude hasta que vi un video del evangelista y Ávila donde él oraba en una campaña por el bautismo y él decía: voy a orar y todos serán bautizados por el Espíritu Santo. Cuando sientan algo raro para hablar, hablen como un disparo, háblelo, no lo detenga porque son las lenguas. Y yo dije: wow, este es el secreto, no voy a retenerla y la hablaré con toda confianza y libertad. Cuando me tranqué de nuevo en mi habitación a buscarlo, solo oraba por esto, porque cuando buscamos el bautismo no estamos buscando cualquier cosa, no lo dañes pidiendo otras cosas, tus problemas no son importantes en ese momento. Mientras lo pedía decía: Señor, bautízame. Solo esa era mi oración: Señor, bautízame. Y a la media hora de haber iniciado la oración sentí que cayó una ola de gloria y era como si me hubieran echado un caño de agua del cielo sobre mí. Sentía todo esto cabeza hasta mis pies y comencé a hablar lenguas. Eso fue impresionante, fue sobrenatural. El Espíritu Santo me cambió el rostro, mis ojos cambiaron y empezaron a brillar con un brillo celestial. Mi rostro se ve hermoso y rejuvenecido, fue sorprendente. Yo no quería ni salir de mi casa para no contestar al Espíritu Santo porque podía entender la magnitud de pureza que hay en su persona, entendía su santidad y su hermosura, su ternura. Me enamoro de él, tiene emociones, él se ríe y se contrista, él llora y se enamora de sus hijos que le aman y le obedecen. Después del bautismo fue totalmente diferente y empecé a ser más usado por Dios. Subía de nivel espiritualmente, pero también aumentó la guerra espiritual. Cuando oraba en lenguas reprendía demonios en lenguas, no que ellos entendían ese lenguaje porque Dios escondió esos misterios de ellos para que la iglesia tenga una alarma de guerra donde confunda a sus enemigos, en este caso los demonios y los incrédulos. 1 Corintios 14:1-4 Seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3 Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 1 Corintios 14:22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Cap 14 Un ministerio sobrenatural. Pablo dejó bien claro que hay muchos beneficios en orar en lenguas, pues Pablo el apóstol tenía género de lenguas, es un don del Espíritu Santo. Los demonios son atormentados cuando hablamos en lenguas en el mundo espiritual. Mientras hablamos en lenguas ellos te ven como una antorcha de fuego y disparas fuego de tu boca contra ellos. Por eso este don muchas veces es atacado y muchos piensan que pasó de moda, pero nada que ver, nada que
venga de Dios pasa de moda, pues lo de Dios no está sujeto a ninguna moda de este mundo, pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no se moderniza, pues Él habita en la eternidad y las modas son terrenales. ¿Entiendes por qué te pongo este ejemplo? Para que comprendas que a nosotros nos conviene tener todos los recursos que Él dejó y no tratarlos como anticuados o pasados de moda, porque estaríamos cayendo en la ignorancia, y es lo que quiere Satanás, que seamos ignorantes, porque eso le da ventaja. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos hace entender bien claro que como nueva criatura en Cristo Jesús tenemos que ser bien conscientes y despiertos correspondiente a nuestra realidad espiritual, la cual Dios quiere que nos eduquemos conforme a ella y no nos aferremos a la avanza vida que tenemos en este mundo, la cual es temporal, pero la realidad de Dios es eterna. Así que busquemos con diligencia todos los recursos que Dios nos ha provisto para poder contrarrestarlas fuerzas de las tinieblas, las cuales nos pueden derribar y al final robarnos la salvación. Esa es la lucha por la fe, así que si no has pedido el bautismo del Espíritu Santo, es momento de que lo pidas y te equipes con la artillería pesada para enfrentar las tinieblas y alcanzar a tu destino profético con eficacia, y tu ministerio entre en lo sobrenatural. Por eso el orar en lenguas, único don que lo puedes usar cuando quieras, te mantiene edificado, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Los ángeles también se comunican en lenguas contigo en lo profético. Yo en mi experiencia me asignaron un ángel que me pone las manos en el hombro y comienza a hablarme y entregarme profecías. Yo he sentido su mano caliente en mi hombro, yo le hablo al ángel y él me habla a mí, pero en lenguas todo. Esto es por medio del Espíritu Santo, y me asignaron otro ángel que ministra liberación conmigo en mi ministración. A esto le puedo hablar en mi idioma, aunque también me dieron una lengua para ministrar con él. Este ángel lo vi una vez que había un brujo que me estaba haciendo la guerra y yo le oraba al Señor Jesús que me haga justicia, y un día me vi frente al brujo en el mundo espiritual y este ángel descendió. Era rubio con el cabello por la cintura y tenía una armadura dorada, y cuando descendió se paró junto a mí y me dijo: tiene que morir. Y yo le decía: no está en misericordia. Y él volvió y me dijo: tiene que morir. Después el ángel agarró el brujo y lo tiró al piso, luego desenvainó una espada y lo degolló, y me quedé impactado. No pude hacer nada porque fue una orden del mismo Dios. Es triste que es una persona se rebele contra quien lo creó y se vaya detrás de Satanás para servirle y hacerle daño a otras personas que no les hacen daño a ellos, pero se entiende que una persona que le sirve a Satanás, él posee la mente y pierde la sensibilidad humana y se vuelve despiadado y comienza a hacer mucha maldad para complacer a Satanás. Pero lo que no saben, que el hombre llega a un colmo de la maldad delante de Dios. Cap 15. Cuando el ser humano llega al colmo de la maldad, Dios es el dueño de la vida del ser humano, aún de las personas que le sirven a los demonios y que tienen, pues ellos tienen el aliento de vida de Dios dentro de ellos. Si tan solo Dios recoge su aliento de vida, el ser humano muere al instante, porque el aliento de Dios es la vida del ser humano, así como la sangre es la vida del cuerpo. El cuerpo del ser humano puede morir, pero no todo termina. Ahí está la cruda realidad de aquellos que buscan vivir en pecado, que muchos dicen cuando una persona muere que descanse en paz, pero si murió sin Cristo no está en paz, está en un lugar de tormento, que dice la Biblia en Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A que lo dije muy claro, que el cuerpo se lo matan, solo termina de existir terrenalmente, pero está la gran realidad espiritual, la cual la Biblia dice que es lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un mundo espiritual y los sabios de este siglo muchos ignoran este mundo espiritual, pero cuando las personas mueren se dan cuenta de esta realidad, y es que la verdadera lucha en este mundo es por tu alma, porque ella es tu verdadera identidad, ella es tu verdadera naturaleza, ya que eres un ser espiritual dentro de un cuerpo terrenal que se te dio para operar en este mundo físico y natural visible, pero todos pertenecemos y venimos de un mundo espiritual, y ves ese mundo espiritual todos los días a través de los sueños, pues los sueños son una dimensión del mundo espiritual y tu alma es eterna. Cuando mueres en cuerpo, tu alma se va a un lugar de tormento eterno, de vida eterna, de acuerdo a cómo viviste en la tierra, si viviste en el pecado o si viviste para Cristo. De esto depende tu destino final. Apocalipsis 20:11-15: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero cuando mueres estando justificado por la sangre de Jesús que todavía sigue fluyendo y que solo ella te puede limpiar de todos tus pecados sin importar cuántos sean, y que solo pasa eso cuando le aceptas como tu Señor y Salvador y comienzas a vivir para Él, entonces es ahí cuando tu destino después de la muerte es diferente totalmente. Apocalipsis 7:14-17 Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. 17 Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 12:11 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 21:1-6 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La palabra de Dios lo dice muy claro, así que nosotros elegimos a dónde ir. El llamado está abierto ahora mismo para ti. Tú que estás leyendo este libro y no eres cristiano, no fue coincidencia, este es un libro profético y por este libro recibí persecuciones por las verdades de Dios que hay en él mismo. Así que Dios te trajo a leerlo porque estás en sus planes. Él te ama, ese es su plan contigo, su amor para contigo y su misericordia por tu vida, que tal vez te ha librado de tantos peligros de muerte, de enfermedades, para que no mueras Él sin haberle aceptado, pero Él te está dando la oportunidad en este momento para que tengas esta vida eterna que Él preparó para aquellos que le reciben, a los cuales le llama a sus hijos. Si quieres ser hijo y recibir el regalo más grande de tu vida, repite esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame con tu sangre y ahora que estoy limpio, ven y vive dentro de mí, séllame con el sello del Espíritu Santo y dame experiencias contigo y tu realidad en el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de los cielos, bienvenido al reino de Dios. Eres limpio de todos tus pecados, así de los pasados como de los presentes. Es así de fácil si lo hiciste de verdad, si lo hiciste de corazón. El próximo paso es buscar a Dios a través de la Biblia, que es su palabra y la oración, y que tengas una relación con el Espíritu Santo y deja que Él te transforme. Así que si eres brujo o bruja o has hecho pacto con demonios, hasta para ti hay perdón y amor de parte de Dios, y no hay pactos que la sangre de Cristo no pueda romper. Así que es eso o mantenerte siendo su enemigo de Dios, y para los enemigos de Dios lo que hay es muerte y destrucción, y así de sencillo, y la decisión es tuya. Otra experiencia que tuve con ángeles y otro ministro de Satanás fue una noche que le dije a Dios que no quería ningún demonio que viniera a hacer guerra, ni espíritu humano ninguno, o sea, ninguna persona que haga proyección astral, ni prácticas de desdoblamiento, ni nada por el estilo, y pedí a ángeles que custodiasen la casa y que cualquiera que se acerque sea herido. Y en la noche tengo una experiencia espiritual donde veo un brujo que quería entrar a la casa y veo un ángel que le dice, Él te dijo que no vengas, y viniste, y vi como el ángel lo persiguió para herirlo. Y bueno, son tantas experiencias. Dios me ha asignado ángeles por la magnitud de mi llamado, porque es un llamado muy fuerte, por lo tanto he sido muy perseguido, pero Dios nos ha dado victoria porque Él nunca ha perdido una batalla ni una guerra. Según tu llamado tendrás lucha, porque las tinieblas no se quedan de brazos cruzados, ellos son
Obstinados su odio contra el ser humano no les deja estar en paz, pues su diversión es la destrucción del ser humano, por cuanto somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ellos saben que haciéndote daño hacen sufrir a Dios de cierta forma, pero Dios ya marcó un día donde juzgará a los demonios y serán destruidos para siempre. Somos nosotros la más hermosa creación de Dios, ningún otro ser fue creado como tú, ya imagen y semejanza de Dios, así que no eres cualquier cosa, eres especial. Y bueno, yo vine sin nada a los caminos del Señor, pero con el Señor Jesús mi vida ha cambiado. Me dio una buena esposa, Kirsi Reyes de Ramírez. Hay una mujer que solo Dios me podía dar, ya que todo lo que te da te lo da bueno siempre y cuando busques su voluntad. Hay personas que eligiendo por apariencia terminan decepcionados por no buscar la voluntad de Dios, por no preguntarle a Dios. La voluntad de Dios te garantiza la victoria y el éxito en todo, porque tu historia está escrita por Él. Invito a vivir esta poderosa aventura con nuestro Padre Celestial. Trata de disfrutarla al máximo. Séle fiel a Dios siempre, porque pronto viene y viviremos con Él eternamente y le conoceremos cara a cara y se nos explicará cómo fue todo desde el principio, desde que estuvimos con Él antes de estar en la tierra hasta el día que volveremos a Él. Así que siempre aférrate a la verdad, y la verdad es Jesús. Hay mucho engaño en la tierra y Dios se me apareció un día, lo vi que venía del cielo sentado en un trono como una corona en la cabeza, rodeado de un gran fuego y muchos ángeles descendiendo con él vestidos de ropa con aspecto terrenal, o sea como actualmente visten en la tierra. O sea, hay ángeles entre nosotros que pensamos que son personas, que ahora a veces ignoramos esto, así que hay que estar atento porque la Biblia lo dice bien claro en Hebreos 13:2: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y cuando vi la visión en el cielo se puso rojo el cielo y yo cubrir mi rostro y preguntaba dentro de mí qué pasará ahora, y vino un ángel y me dijo: ven y andi porque quieren hablar contigo. Y cuando fui entré por una puerta pequeña y estrecha, y cuando me agaché para entrar por esa puerta me encontré cara a cara con Dios omnipotente. Yo estaba parado delante de Él y de Él salió un poder que me empujó y me obligó a arrodillarme, porque delante de Él nadie puede estar de pie. Hay que mostrar la reverencia, hay que inclinarse ante Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores en la tierra y en el cielo. Y yo lloraba delante de Dios de rodillas, porque antes me sentía culpable, porque todo sale ante su presencia, hasta lo que no sabíamos de nosotros mismos. Y Él se sonría conmigo como todo un Padre de amor y misericordia, y me dijo: ven a hablar contigo. Y me levanté con Él y me mostró desde un palacio, desde la galería de un palacio, la tierra en caos, y me mostró una taza blanca con unas hojas secas y negras como podridas dentro de la taza blanca, y me dijo estas palabras que nunca las olvido: así está el mundo. En el mundo hay un falso poder, un poder impuro, pero a ti te he llamado para marcar la diferencia. Esas palabras me marcaron desde entonces. Tengo mucho cuidado y me ha hecho entender esta revelación tan poderosa y profunda. No todo lo que brilla es oro, ni todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. No todo lo que depare los pelos significa que es el Espíritu Santo, y porque Él es el Espíritu de la verdad y fue enviado a guiarnos a toda la verdad de toda la justicia. Lo digo porque tendemos a aferrarnos más al hombre visible que al Dios invisible, y ahí es que está el fracaso de muchos cristianos. La palabra de Dios está por encima de toda palabra, sea de hombre o quien sea, y esta es la parte de mi historia. Yo, Andy Christopher Ramírez, hijo de Gabriela Ramírez, esposo de Kirsi Reyes de Ramírez, pastor evangelista por la gracia y la misericordia de Dios, llamado de antes de la fundación del mundo, nacido en la República Dominicana en San Pedro de Macorís. Vamos al mundo predicando la verdad de Cristo y aquel que nos llamó con llamamiento santo. Dios te bendiga. Espero te haya edificado este libro inspirado por el corazón de Dios a mi corazón, para las naciones, de las garras del enemigo a los brazos del Padre. Salón. Perfil de autor: Andy Ramírez Ministry. Síguenos en nuestras redes sociales o escríbenos a nuestro ministerio +1829 966 5134.